Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto otra vez estar aquí en esta transmisión donde vamos a iniciar, a continuar con la serie de Jonás, este libro de 4 capítulos del profeta Jonás, el profeta rebelde. Y bueno, como todos los estudios que hacemos aquí en la célula, pues Domi está aquí acompañándome. Buenas tardes, Domi, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, mi amor, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes y continuando con este estudio, con esta serie de este libro de Jonás, el cual tiene mucha enseñanza. Y bueno, pues hoy continúa el capítulo 2. Continúa el capítulo 2 y bueno, antes de empezar la serie de esta noche, de esta tarde-noche, vamos a hacer una oración, hermano, y continuamos con el estudio de hoy. Amén. Padre nuestro y Señor Todopoderoso, le damos gracias, Dios, por este nuevo día, Señor, por este día hermoso, Señor. Gracias por todas sus misericordias, Señor. Gracias porque nos ha acompañado, porque nos ha cuidado y nos ha respaldado, Señor. Gracias por la provisión, Señor. Gracias por la cobertura que tiene de nosotros, Padre. Esta tarde queremos pedirle, Señor, por todas estas peticiones que tenemos en el chat de la iglesia, Señor. Le queremos pedir por la familia del hermano Eleazar, Señor, por todas las personas que han estado pues padeciendo esta situación, Señor, y ha habido fallecidos, Señor, ha habido gente que está enferma con esta pandemia, Señor. Le pedimos que bendiga usted a la familia del hermano Eleazar, que le dé fortaleza y consuelo, y las peticiones que han puesto nuestros hermanos, nuestra hermana Angélica y los demás hermanos que han presentado aquí peticiones de salud, y algunos hermanos que hoy en día están también batallando, que no hay empleo, Señor. Le pedimos que haya paz y gozo en su corazón, Señor, y que pronto, Señor, usted pueda restaurar vidas, que usted pronto pueda abrir puertas y que pronto podamos estar en un escenario diferente, Señor, con su presencia acompañándonos, Señor. Ponemos todo esto delante de usted en el nombre precioso de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, voy a hacer una reseña del capítulo primero. ¿Se acuerda usted que vimos en el capítulo primero, Domi? Bueno, pues que Jonás había desobedecido a Dios, ¿verdad? Y a raíz de esta desobediencia, pues se desataron una serie de situaciones, ¿no? Jonás huye de la presencia de Dios, se va, en lugar de ir a predicar a Nínive, Se va rumbo a Tarsis. se va a Tarsis, ahí compra un boleto, ¿verdad? ¿Cómo se llama este pueblo? Bueno, se me olvidó el pueblo, ¿verdad? Compra un boleto y se va en un barco, y en este barco, en Jope, en el pueblo de Jope, compra un boleto, se sube al barco. En el barco se viene una tempestad, y esa tempestad provoca un temor terrible con los marineros. Los marineros se dan cuenta que Jonás estaba durmiendo en el sótano del barco, lo sacan, lo cuestionan, y luego le obligan a que dijera quién era. Él se revela finalmente. Los marineros descubren por la declaración de Jonás de que él era la causa de esa tormenta. Él es hebreo. Que es hebreo, y que él es profeta de Jehová Dios, y lo avientan al mar, y bueno, pues se calma la tormenta. Hasta ahí termina el capítulo 1. Y bueno, hoy vamos a comenzar con este capítulo 2, ¿verdad? Así es. Y este capítulo 2 pues empieza prácticamente en el fondo del mar, Domi. Así es. Cuando él entró a la ballena. A la boca del pez, del gran pez, no era ballena. Muchos de nosotros decimos que es ballena, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es ballena. Un gran pez, ¿verdad? Y bueno, lo arrojan, Jonás se va al fondo del mar, pero los marineros pensaban que había muerto en medio de esa tormenta, pero Jonás no había muerto, ¿verdad? Dios tenía preparado ese gran pez para que, bueno, pues para cumplir el propósito. Así es. El propósito de toda esa situación. A donde el Señor lo quería llevar, ¿verdad? Entonces Jehová tenía preparado ese gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo justo en el momento preciso ese pez. Jehová Dios movió a ese pez para que tragara a Jonás, y Jonás fue a dar al vientre de ese pez, ¿verdad? Me gustaría que me acompañaras en la lectura de Efesios 2, capítulo 4 y 6, Domi. Efesios. Vamos a ver aquí lo que nos enseña la palabra, hermanos, como así como Jonás tuvo misericordia de Dios, ¿verdad? Que Dios preparó a ese pez para que justo en ese momento pasara por abajo del barco y lo tragara, y ese barco vino a ser ese pez vino a ser su salvación. Efesios 2, capítulos 4 al 6. Del 4 al 6. Salvos por gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar entre los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues dice, pero Dios que es rico en misericordia. Rico en misericordia. ¿Verdad? Y en la misericordia de Dios, Dios hace pasar ese gran pez para que trague a Jonás y pueda él mantenerse vivo en el vientre de este pez. ¿Coincidencia o providencia, hermano? Providencia. Providencia. Sí, perdón. No hay coincidencias, son providencias. Son providencias, ¿verdad? La otra vez escuchaba a una persona que estaba orando porque tenía que ir a una consulta allá en el lado americano con un dentista y tenía la cita a una hora determinada. Y esta persona ya iba tarde y todo el camino se la pasó orando. Señor, por favor, haz que llegue, que no haya tráfico y que llegue pronto y que cuando llegue del estacionamiento hay un lugar porque siempre está lleno y me voy a tardar en estacionarme, voy a perder la cita y la tengo que pagar y pues tú sabes muy bien que ando apretada de dinero y te pido por favor que haya ese espacio en el estacionamiento. Va llegando al estacionamiento, ve el espacio vacío y levanta los ojos al cielo y le dice, Señor, ya no, muchas gracias, aquí hay un espacio vacío. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Muchas veces así nosotros actuamos, ¿verdad? El Señor tiene la providencia, nos cuida. Dice que cada mañana el sol sale para todos, no importa, ¿verdad? Justos o injustos, ¿verdad? Entonces, pues así es la providencia de Dios y así se manifestó la providencia y la misericordia de Dios en la vida de Jonás. Mientras Jonás sube a un barco hecho por hombres para desobedecer la voluntad de Dios, Dios hace un barco, que es este gran pez, para llevarlo a obedecer su voluntad. ¿Sí? Fíjate cómo leíamos en el pasaje anterior que Jonás había pagado un boleto para irse a Tarsis, ¿verdad? Un boleto que le salió muy caro y que finalmente no lo llevó a ningún lado. Bueno, y el pasaje de Dios en este gran pez es gratis. Y además te lleva a donde debes de estar, que es a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces somos muy tercos nosotros y queremos tomar un viaje o queremos un camino, que ese camino no nos va a llevar a ningún lado, o en el peor de los casos terminamos, hermano, lamentándonos de la decisión que tomamos. Y Dios siempre nos habla de muchas maneras, nos conduce de muchas formas a su propósito, pero renegamos y no queremos obedecer a Dios y nos alejamos de Dios y pagamos las consecuencias. Eso es muy común que nos pasa, Domi. Así es, muchas veces, como la vez pasada decía, a veces tenemos o conocemos de alguna persona, algún hermano y sabemos que tenemos que ir y a veces rehuimos, pero bueno, pues redarguye eso nuestro corazón y tenemos que ir. ¿Por qué? Porque es algo que no nos deja en paz. Es el Espíritu Santo que redarguye nuestro corazón cuando tenemos oído atento y estamos atentos a las peticiones de nuestro Señor Jesucristo. Así es, entonces nosotros tenemos una tarea, lo hemos estado comentando a lo largo de estos estudios. Esa tarea, esa gran comisión es igual que Jonás, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que Él ha mandado, ¿verdad? Así es. Esa es la tarea. Y realmente, hermanos, este capítulo 2 es un capítulo muy diferente a los otros 3 capítulos. Y una cosa muy importante, lo que realmente importa en este capítulo 2 no es realmente el gran pez, ¿verdad? Ese nada más es parte de la escenografía. Fíjate, Domi, que se ha cuestionado mucho de que si realmente una persona puede vivir en el vientre de un pez 3 días, 3 noches, ¿verdad? Y hay un detalle, fíjate, hay un dato científico que ustedes pueden buscar en la internet, ahí en Google. Ustedes pueden buscar esa información. Y en 1891, frente a las Islas Malvinas, un marinero inglés de nombre James Berkeley, de 21 años, andaban cazando ballenas y un chacolote se levantó y aplastó el barco ese donde andaban ellos arponeando, ¿verdad? Y se cayeron al mar. Y ese chacolote se comió a este marinero, lo tragó como a Jonás, ¿verdad? Y después de horas, finalmente lo cazan en el barco ballenero, lo suben al barco. ¿Y qué crees que pasó, Domi? Estaba desmayado, estaba inconsciente, pero estaba vivo. Cuando abren al chacolote, sí, ¿verdad? Que lo empiezan a destazar, ¿verdad? Descubren que este marinero, James Berkeley,
estaba en el vientre de ese gran pez, estaba desmayado, pero lo pudieron recuperar, y ese es un testimonio vivo de que es posible de que una persona pueda mantenerse vivo en el vientre de un pez. Además, el propósito de Jonás estar en el pez, bueno, era un propósito de Dios. Así es. Y ese es un milagro. Entonces, hermanos, el problema no es científico, sí es factible. El problema no es científico, el problema era, en el caso de Jonás, el problema era espiritual. Ese era el problema. Quienes cuestionan que Dios es capaz de preparar un gran pez para tragar a Jonás, cuestiona la propia identidad de Dios, porque Dios puede diseñarnos y puede manejarnos de la manera que Él considere conveniente. Él es soberano, Él es un Dios soberano. Entonces hay gente que cuestiona eso, y al cuestionarlo, cuestiona la propia identidad de Dios. Si el tema del gran pez fuera una simple metáfora, Domi, ¿qué pasaría? Si fuera solamente una historia, un cuento, pues ¿qué pasaría? Pues entonces nuestra fe, ¿qué estaría sustentada? ¿En qué estaría sustentada, verdad? Sí, y sobre todo en la escritura, pues hay muchas historias, hay muchas metáforas, ¿verdad? Sí. Si eso fuera un simple cuento, una simple historia, entonces tampoco habló la burra de Balaam. Exactamente. Tampoco habló la burra de Balaam, tampoco cayeron ¿cómo se llama? Las murallas de Jericó, tampoco se abrió el Mar Rojo. El Mar Rojo, tampoco resucitó Lázaro. Tampoco resucitó Lázaro, tampoco cayó maná del cielo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Tampoco el Señor nació de una virgen, tampoco multiplicó los panes y los peces. Tampoco les mandó comida, la carne en el desierto. En el desierto, ¿verdad? Tampoco caminó sobre el mar, tampoco resucitó de los muertos. Y si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, ¿verdad? Así que, hermano, no tenga la menor duda que a Jonás se lo tragó un gran pez, y que eso científicamente es factible. Pero el problema de Jonás no era un problema científico, era un problema espiritual. Realmente era lo que había en su corazón, era lo que muchas veces nos pasa. Así es. Exactamente. Y bueno, el hecho de que un gran pez se hubiera tragado a Jonás y haya estado 3 días en su vientre, ese no es el milagro realmente, hermano. Ese no es el gran milagro. El milagro es que Jonás cambió, que Jonás fue transformado. Ese es el verdadero milagro, como ha pasado en nuestras vidas. Muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, o algunos amigos, o hasta dentro de la misma familia, que nos decían, no, este nunca va a cambiar, ¿verdad? Sí. Cada día está de mal en peor, ¿verdad? Y la gente, pues muchas veces nos desecha, nos dice, no, pues no hay manera, él ya no hay manera, él es así, no va a cambiar. O te dicen, eres diferente. Eres diferente, o como me decían a mí a veces, Tomás cambió. No creo, y hasta que te veía. Bueno, pues entonces el verdadero milagro fue lo que sucedió adentro de Jonás. No fue adentro de ese pez, de ese vientre del pez. Fue lo que sucedió dentro de Jonás en su corazón, ¿verdad? Ese es el verdadero milagro. Y bueno, y Dios es el creador sobre toda la naturaleza. Y vemos que Dios puede manipular la naturaleza. Hoy estamos viviendo una situación en la cual el Señor permite que pasen estas cosas. Y como una situación microscópica, un pequeño virus microscópico que no ven, cómo tiene ahorita el mundo prácticamente sometido. Paralizado, ¿verdad? Paralizado completamente. Bueno, el gran milagro del libro de Jonás, repito, no es lo que pasó dentro del gran pez. El gran milagro del libro de Jonás es lo que pasó en el corazón de Jonás. En tu corazón también, en mi corazón Así también, es. y en muchos hermanos también. Así es. Y vamos a leer este capítulo 2, Domi, este capítulo 2 del libro de Jonás, para que vean la riqueza espiritual que vamos a encontrar en este capítulo. Que es la oración de Jonás. Dice, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén, amén. Pues este capítulo 2, hermano, lo más sorprendente que nosotros vemos en este capítulo 2 es que Jonás no es Jonás, hermano. Porque si nosotros vemos en el Jonás en el capítulo 1, ¿cómo era? Desobediente, ¿verdad? Rebelde. En el capítulo 3 vemos ahí Jonás cómo se comporta, cómo él de mala gana va a Nínive a cumplir con la tarea que le había dado el Señor. Sí. Y luego vemos el capítulo 4 y cómo está Jonás. Enojado, ¿verdad? Enojado porque Dios había perdonado a Nínive. Yo sabía que eso iba a suceder, ¿verdad? Y estaba muy molesto por eso. Pero en este capítulo 2, el Jonás que vemos aquí es un Jonás totalmente diferente. Es una maravilla de Jonás. Todo cambia en este capítulo 2 y aquí es donde realmente nosotros podemos encontrar una enseñanza importante para nuestras vidas. Fíjense cómo dice en el versículo 2 de este capítulo 2, dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo, hermano? ¿Cuántas veces no es nuestra angustia? Ya después de todas las travesuras y todas las lo que eras que hicimos muchas veces, todas esas desprecios que hicimos del Señor, finalmente nos rendimos y nos arrodillamos, invocamos su nombre, ¿verdad? Y el Señor, ¿cuántas veces no nos ha oído, Domingo? Pues muchas veces, pero muchas veces nos quedamos en la situación difícil, nos encerramos y nos quedamos en esa angustia que prevalece, y lo único que tenemos que hacer en nosotros es orar, porque orar, esa oración la escucha Dios. Si tenemos esa relación con Él, porque Él va a escucharnos, claro. ¿Sí? Y cuántas veces yo no he sentido esa necesidad. Yo la he sentido muchas veces. A veces voy a la cocina, a veces voy al closet y siento esa necesidad de hincarme y orar, y lo hago, y es un gozo estar en esa intimidad con Dios. Hay que clamar a Dios, hermano, en todo momento, en todo tiempo. Y fíjense que esta parte me recuerda mucho al hijo pródigo. El hijo pródigo del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, cuando el hijo pródigo pues fue de su casa y ya cuando estaba ahí con los cerdos, ¿verdad? En una condición bastante deplorable, ¿qué es lo que hace? Implora también, implora a su padre, se arrepiente, va y busca a su padre, regresa con su padre. Bueno, pues Jonás hace cuenta que es el hijo pródigo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, añora estar nuevamente en el templo. Así es. Y normalmente eso sucede, hermano, cuando estamos pasando una situación muy crítica, una situación muy difícil. Muchas veces tenemos que dejar que pasen cosas que nos lastiman, que nos afectan, situaciones en las cuales nos sacan de una manera muy radical de la zona de confort, y es cuando reaccionamos. Y muchas veces es cuando nosotros realmente imploramos a Dios y nos rendimos a Dios. ¿Qué necesidad hay de pasar por ese proceso si podemos hacerlo nosotros todos los días de corazón, hermano? Alabar a Dios, glorificar a Dios a través de nuestro testimonio todos los días en cada cosa que hacemos, Domingo. Así es. Y además de que, bueno, me voy a regresar tantito, entonces al versículo 1, dice 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, él oró porque él ya conocía de la oración, ya conocía la fe, de esa fe. Entonces él oró por fe. Por fe, y lo que no conociera la misericordia de Dios, él no la había experimentado, él sabía de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y esa fue la rebeldía que él tenía de no ir a Nínive, porque dijo, no, pues Dios se va a compadecer, se van a arrepentir, y su misericordia se va a manifestar y los va a perdonar. Sí. Pero él no lo había experimentado hasta ahora que está en el vientre del pez. Ahora que está en el vientre del pez, Jonás experimenta la misericordia de Dios, hermano. Y eso es lo que hace que él clame a Dios y se arrepiente y empieza esta oración que dura todo este capítulo 2, ¿verdad? Sí.
y él sabe que es un profeta miserable, es un profeta rebelde, ¿sí? Y bueno, es un profeta gruñón también, ¿verdad? Es muy enojón, ¿verdad? Entonces, si Dios iba a tener misericordia de Nínive, ¿por qué no iba a tener misericordia con él, verdad? Yo me imagino que él como que reacciona y dice, pues si Dios tiene misericordia de los que se arrepienten, ¿por qué no la va a tener conmigo? Yo también me arrepiento, ¿verdad? Sí, y también dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Es lo que decía ahorita, mis hermanos, que ante cualquier situación, él va a escuchar nuestra voz porque él nos conoce, él sabe que estamos ahí, pero pues él conoce también a veces nuestro corazón y nuestras rebeldías, como la de Jonás, y lo escuchó. Claro, ¿Sí? Y fíjate una cosa importante, que todo este capítulo 2, toda esta oración que hace Jonás, la oración de Jonás, algunos le dicen el salmo de Jonás, porque esta oración es una recopilación de varios salmos, hermano. Él agarra de varios salmos y hace esta oración, y algunos escritores le dicen el salmo de Jonás. Todo eso sucede dentro del pez, dentro de la crisis que estaba viviendo, ¿verdad? Y todos aquellos que hemos estado en muchas ocasiones en situaciones difíciles, en crisis, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo. Esa es la enseñanza que nos deja este capítulo 2, que podemos hincarnos, que podemos implorar a Dios y pedirle al Señor que nos dé dirección, que fortalezca nuestra fe, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? ¿Recuerda usted aquel pasaje en el Evangelio donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo me está pidiendo para zarandearte, pero yo estoy orando por ti para que no te falle tu fe? El Señor no dice, no te preocupes, yo me encargo, no, estoy orando por ti para que no te falle tu fe. Entonces, la misma escritura dice, si alguien tiene falta de fe, pídala, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y dice también desde el seno del Seol, o sea, Jonás estaba experimentando la muerte. Estaba experimentando la muerte. Sí, entonces, y clamó a Dios. Y clamó a Dios. Y mire otra cosa también, muchas veces cuando vemos esto, cuando pasamos por situaciones así como la de ahorita, mucha gente dice, no, pues es que lo vemos como un castigo. Pensamos que es un castigo de Dios, ¿verdad? Pensamos que es un castigo de Dios y no, hermanos. Dios trabaja con nosotros. Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas. En algunas ocasiones son como una alerta, ¿verdad? Cuidado, estás mal, vas en un camino que no es el correcto. Y en otras ocasiones son la consecuencia de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y que también nos ayudan a despertar la conciencia y a retomar el camino correcto. Volvé a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar meditando, Domi, en estos momentos, en este tiempo que tenemos, que no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en la casa. Hoy podemos aprovechar para reflexionar qué estamos haciendo con nuestras vidas, con la vida de nuestras familias. Así es. Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha prestado, ¿verdad? Porque somos mayordomos del Señor. Porque somos mayordomos de lo que estamos, de todo lo que tenemos. Así es. Y también dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y otra cosa, Domi, también importante es que cuando Dios permite que Jonás esté ahí en el vientre del pez, lo está haciendo porque es la manera como Dios usa a ese pez para rescatarlo, para liberarlo, para salvarle la vida. Y muchas veces también nosotros pasamos por ciertos momentos, por ciertas circunstancias, que Dios las usa para retirarnos del lugar donde estamos o donde no debemos de estar, ¿verdad? Y bueno, y él reconoce, porque dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Él reconoce de que él no obedeció. Ah, claro. Sabía perfectamente. Aquí se arrepiente y sabe que no obedeció. Y también muchas veces un hermano que nos ve en situaciones, hermano, está pasando por esta situación difícil, pero también eso va a pasar. Y nosotros, a lo mejor ahorita no lo entiende mi hermano, pero también va a pasar. Claro. Y nosotros a veces decimos, ¿cuándo? Y después pasa el tiempo y nos damos cuenta de que era para algo, por algo, y es una gran enseñanza para nosotros. Así es. Y fíjate, aquí también otra cosa que nos enseña Jonás es que él sabe que es un pésimo profeta. Como nosotros sabemos que a veces somos muy malos cristianos, somos pésimos cristianos, somos cristianos domingueros, cristianos de sillón, ahí vamos y nos sentamos, no abrimos la Biblia toda la semana más que el domingo un ratito y ahí vamos, medio alabamos y como que nos sentimos como el obrero que va a la fábrica y checa tarjeta, ¿verdad? Señor, ya cumplí, ¿verdad? Y con eso muchas veces nosotros pensamos que tenemos el derecho de exigirle a Dios todas las bendiciones, ¿verdad? Sí, muchas veces, o sea, me quedo pensando que muchas veces vamos y escuchamos la alabanza sin emoción.
escuchamos esa predicación, hermanos, sin convicción. Salimos y no aplicamos absolutamente nada. Entonces, dejamos pasar muchas oportunidades y que ahora, en estos momentos, lo estamos valorando. O sea, quisiera regresar a la iglesia, quisiera ir. Así es. Sí. Y extrañamos, ¿no? Abrazarnos, Sí, extrañamos estar mucho. juntos, Sí. convivir. Y bueno, otra cosa también, otra enseñanza, hermanos, es de que en momentos como estos, hermanos, situaciones así difíciles en las cuales nos saca de la zona de confort, haciendo la analogía con el gran pez, cuando está uno en el vientre del pez, es como cuando estamos nosotros en el momento de la dificultad, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una dificultad? Nos llenamos de miedo, de terror, de angustia, de ansiedad. No dormimos, no comemos, nos aislamos, estamos deprimidos. ¿Cuál es la respuesta a una crisis como la que estamos viviendo hoy? ¿Cuál ha sido su respuesta a otras crisis que ha usted vivido o enfrentado en su vida? Porque nosotros, los que confiamos en Cristo Jesús, sabemos que Él tiene control de todo, hermano. Y que nosotros sabemos que el Señor nos va a dar la dirección y que el Señor nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones sabias y correctas. Y es en esto en donde deberíamos de estar hoy en día pensando y trabajando. Como en el devocional de hoy, o sea, cuando estamos pasando en situaciones difíciles, ¿y qué nos decía? O como ahorita también en esta situación que estamos viviendo y como cualquier otra que podamos llegar a tener, si estamos con Él y si estamos en esa intimidad con Él, vamos a ser santos, Claro. vamos a estar en santidad, vamos a ser felices aún, porque Dios da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ser humildes y vamos a ser humildes para aceptar, para entender, no para aceptar porque Dios sabe lo que hace, sino para entender todo esto que está pasando. Así es. Sí. Y fíjate cómo también Pablo y Silas, cuando estaban en la prisión, Sí. cómo alabaron a Dios en la prisión, ¿verdad? Cómo Sí. oraron, cómo le pidieron a Dios, ¿verdad? Y bueno, Jonás estaba en su prisión. La prisión de Jonás, pues era el vientre del gran pez, ¿verdad? Así Entonces ahí es. vemos también dos momentos críticos, el de Pablo y Silas, ¿verdad? Alabando a Dios en la prisión. Jonás medita en la escritura porque la conoce y él hace esa recopilación de varios salmos y se hinca, y me imagino yo ahí en el vientre del pez, y empieza a implorar a Dios, ¿verdad? Cualquier lugar es propicio para orar, o sea, es apropiado para orar. Cualquier lugar. Cualquier lugar. Entonces él sí me lo puedo imaginar así orando hincado ahí. Claro, Sí. claro, porque nosotros también cuando vemos que ya no podemos, cuando vemos que ya todo es oscuro, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos hincamos, ¿verdad? Muchas veces dejamos pasar tiempo. Ese es el punto, ¿verdad? Que dejamos pasar las cosas, dejamos pasar el tiempo y hasta que ya vemos que ya no hay otra opción, venimos a Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, lo que hemos visto en este capítulo 2 es un Jonás muy diferente a lo que se ve en los otros 3 capítulos de este libro de Jonás. Es Sí. un Jonás totalmente diferente. Tenemos a un Jonás que aquí en este capítulo Dios ama la presencia de Dios y busca el rostro de Dios y alaba a Dios. Cuando había huido de él, anhelaba tanto estar en su presencia. Así es. Ujú. Aquí vemos ya a un Jonás muy parecido a nuestro Señor Jesucristo, cuando está el Señor Jesucristo enfrentando, ¿verdad? Toda esa situación de la crucifixión, ¿verdad? Sí. El Señor Jesucristo busca el rostro de su Padre, ¿verdad? Y aquí ahora estamos viendo a Jonás buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Sí, porque en situaciones difíciles creo que es cuando más se aviva la fe cuando lo buscas realmente. Se aviva esa fe que Pues tenemos. es que ya nos sentimos, fíjate una cosa bien curiosa. Mucha gente hoy está preocupada porque siente que no tiene el control de las cosas, ¿verdad? Y bueno, pues realmente nunca tienes el control de las No. cosas. El que tiene el control de las cosas es Dios, ¿verdad? Sí. Y aquí nosotros vemos que cuando estamos pasando por una situación semejante a la de Jonás, pues a veces nos alejamos de Dios, pero los cristianos, los que realmente están en Cristo Jesús, pues se van a la palabra, ¿verdad? Y oran y alaban a Dios y oran cada vez más y tratan de tener esa comunión con Dios, Sí. y que Dios les revele qué es lo que Él quiere trabajar en nuestras vidas, En nuestras vidas. ¿verdad? Exactamente. Eso es muy importante, Domi. Sí. Bueno, pues hasta que no está uno metido en situaciones complicadas, como esta enfermedad que tenemos hoy en día, hasta que no estamos en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación,
hasta que no estamos así, muchas veces no caemos de rodillas. Necesitamos esa presión, ¿verdad? Le comentaba a un amigo el día de ayer que estábamos tocando el tema de Jesús en el huerto de Getsemaní. Le digo, ¿sabes qué significa Getsemaní? Y me decía, no sé, le digo, significa prensa de aceite, ¿verdad? Eso significa Getsemaní. Y muchas veces nosotros tenemos que estar ahí en el Getsemaní con esa presión, ¿verdad? Para que pueda fluir ese aceite cristiano que tenemos, ¿verdad? Y que podamos ser ungidos por el Señor. Sí, y eso lo vamos a lograr únicamente a través de la palabra, del estudio de la palabra, de meditar en la palabra, de dedicarle tiempo al Señor a través de la oración y del estudio de la palabra. Y bueno, otra cosa también, hermanos, que cuando peor la pasamos, es muchas veces cuando más estamos buscando el rostro de Dios. Así es, y por ejemplo, Jonás dice que él quería estar, más aún veré, dice, entonces dije, en el Jonás 2:4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Él sabía que iban al templo cuando Salomón construye el templo, y después que llevan el arca al templo y que dedican el templo. Entonces ahí en Primera de Reyes, me gustaría leerlo. Claro. En Primera de Reyes 8:38, creo que Jonás se acordaba del templo, por eso dice, toda hora, porque todos iban a orar, dice, toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre o todo pueblo o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Amén. Amén. Entonces, él sabía, imploraba. Ahorita que lees esto, me surge una pregunta. ¿Por qué no hizo eso Jonás cuando estaba en el barco? ¿Por qué no Jonás hace esa oración ahí cuando lo sacan los marineros y lo torturan y lo presionan para que dijera quién era? ¿Por qué no se arrepiente ahí? ¿Por qué no lo dijo ahí? ¿Por qué tuvo que pasar todo lo que pasó, verdad? Lo que conocemos, lo tuvieron que arrojar al mar y estuvo a punto de perder la vida. ¿Cuál fue la razón? Y la razón es un corazón rebelde. Un corazón rebelde. Y muchos estamos así, hermano. Muchos estamos así con esa rebeldía en nuestro corazón. Y no entendemos de que el Señor nos dice también que debemos de ser o fríos o calientes. Y que debemos de rendirnos. Nosotros debemos rendirnos, hermanos. Si realmente queremos que tener la misericordia de Dios, la gracia de Dios, debemos de rendirnos. Tuvo que estar en la tribulación, en el fuego del dolor, en el fuego de la prueba, donde ahora Jonás brilla en este capítulo 2 a través de esta oración y de este arrepentimiento y a través de esta búsqueda del rostro de Dios. Así es. Así es que en este capítulo 2 pues vemos a un Jonás maduro, un Jonás que se convierte incluso en un gigante de la fe. Fíjate el contraste del capítulo 1 al capítulo 2, ¿verdad? Así es. Totalmente cambiado, Jonás. Totalmente cambiado, ¿verdad? Sí. Y bueno, nosotros también cada vez que enfrentamos situaciones difíciles y que reconocemos que no solamente las bendiciones, sino las pruebas, las dificultades vienen de Dios, también es un síntoma de nuestra madurez espiritual, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 3, Domi, no sé si me puedes ayudar a leerlo. 2:3. El capítulo 2 de Jonás, versículo 3. Versículo 3. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Fíjate, no dice los marineros, me echaron, dice, me echaste. Sí. Fíjate, y los que lo aventaron fueron los marineros, pero él dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, ¿verdad? Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, dice Jonás, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que está pasando con Jonás? Él está sintiendo la mano de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios en su vida. Como cristianos somos agradecidos y decimos cuando hay bendición, cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, cuando sentimos su presencia, cuando sentimos su mano, como en este caso Jonás, ¿verdad? Así es, él reconoce ahí que fue solamente de Dios, que lo envió ahí, pero sabía perfectamente que había desobedecido. Había desobedecido. Sí, que no había hecho lo que le había mandado. Y bueno, muchas veces nosotros cuando estamos en la tribulación, muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado también, ¿verdad?
pensamos que Dios no nos está escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, y creo que siempre que sucede algo, que pasa algo en nuestras vidas que a veces no lo entendemos, como decía hace un momento, o sea, Dios nos quiere usar y también nos quiere enseñar algo, hay un propósito en todo, aunque a veces en ese momento no lo entendemos, pero siempre es para algo. Así es. Es que, ¿sabes qué, Domi? Nosotros normalmente no vemos a Dios como un aliado de la tribulación. No lo vemos así. Nosotros no vemos a Dios como nosotros vemos a Dios como que Él es el que nos debe de quitar la tribulación. Pero muchas veces Dios es un aliado de la tribulación, porque Dios está trabajando como el alfarero. ¿Te acuerdas? El alfarero cómo agarraba el barro y lo azotaba y todo para sacarle las burbujas de oxígeno, ¿verdad? Sí. Para poder tener un barro consistente y sólido, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos ir a la casa del alfarero, muchas veces no queremos ser ese barro. Así es. Y muchas veces es necesario, porque como lo dije, Dios nos va a usar para su honra y para su gloria, es para glorificarlo siempre. Así es. Y otra cosa importante es que el Señor trae aflicciones a nuestras vidas para trabajar con nosotros, porque hay un propósito que es moldear nuestros corazones, el problema del hombre es el problema que está en su corazón, ¿verdad? En la mañana escuchaba yo una predicación y decía el pastor que se había topado con un tipo en el aeropuerto y ahí empezó a platicar con él, se subieron al avión, les tocó juntos en el avión y el señor le empezó a confesar que tenía problemas económicos, problemas financieros. Y le platicó más o menos cómo era su vida, cómo era su estilo de vida. Y el pastor identificó que era un hombre que vivía en un ambiente de alto consumo, ¿verdad? Claro. Entonces el pastor le pide un consejo al pastor y dice, bueno, ¿y usted qué me aconseja? ¿Cómo puedo resolver este problema financiero? Dice, bueno, el problema no es financiero. Tu problema es un problema mundano. Es un problema de tu corazón. Y tú no vas a poder arreglar tus cuentas si primero no arreglas tu corazón. Y eso es algo que nosotros no entendemos, hermano. Gran parte de los problemas que estamos enfrentando provienen de un corazón enfermo, un corazón egoísta, un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón indiferente, un corazón frío, un corazón autosuficiente, y eso provoca que surjan una gran cantidad de problemas que hoy enfrentamos y que muchos, en momentos como hoy, están pagando las consecuencias. Mire, los diabéticos y los hipertensos son las personas que más fácil o que más rápido fallecen ahora con esta situación del coronavirus. ¿Sí? Ellos saben que son diabéticos y saben que son hipertensos, pero no se cuidan. No hacen nada para poder cuidar su cuerpo. Y nuestro cuerpo, ¿qué es? El templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Debemos ser ordenados, debemos de ser disciplinados. ¿Cuántas personas llevan una dieta, toman su medicamento? Porque no sabe uno, como ahora, que puede enfrentar una situación que te puede afectar de una manera mucho más rápida y más radical por la condición que tienes. Ahora, esa enfermedad que tú tienes, seguramente Dios tiene un propósito en eso. Hay un propósito ahí que como no tenemos esa comunión con Él, no podemos identificarlo. Pero ¿cuántas veces Dios ha usado hombres con limitaciones físicas que han tocado vida y que han sido testimonio y que ha inspirado a mucha gente a cambiar su vida? Eso es algo que muchas veces no meditamos, ¿verdad? No meditamos, como estábamos en estos días, estábamos leyendo, pero creo que tuviste una reunión y comentábamos, ahí viene, está esta situación tan difícil que yo creo, Dios nos está hablando de esta manera, por tantos excesos, por tanta situación que se está viviendo en el mundo, y Dios nos está hablando de esta manera, yo lo entiendo así. Y mucha gente está preocupada por lo económico, porque sí va a estar difícil, porque después de lo físico, lo humano, o sea, viene lo económico, porque vienen muchas empresas, ya estamos empezando a escuchar muchas empresas en quiebra. Así es. Pero realmente lo que Dios nos está hablando, yo pienso que es para nuestra salvación, que lo realmente importante, en lo que deberíamos estar ocupados es en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra salvación. Y ahorita creo que muchos pues no está haciendo eco todo esto. Así es, y es algo que creo que es una enseñanza para nosotros, este momento que estamos viviendo, esta circunstancia, esta situación tan difícil que estamos enfrentando,
que nunca lo habíamos enfrentado, los que estamos hoy en día vivos, ¿verdad? Es una gran oportunidad que tenemos de que esta pandemia nos pueda dar una enseñanza y toque de alguna manera nuestras vidas para que podamos ser transformados, edificados y que volvamos a Dios. Fíjate, Domi, cuando Jonás pasó también por su prueba, ¿te acuerdas, no? En el libro de Jonás, cómo Satanás va y busca a Dios y le dice, Dios, ¿qué andas haciendo en la tierra? No, Job. Perdón, a Job, cuando va Job. y busca a Job, ¿verdad? Perdón, estoy con Jonás. Va y busca, Satanás va y busca a Dios y luego le dice, ¿qué andas haciendo en la tierra? Y dice, pues aquí ando, y dice, no te has fijado en mi siervo Job, varón perfecto, ¿verdad? Varón perfecto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Fíjate, en ese libro de Job, Satanás nada más es mencionado una sola vez. Nunca más, nada más en esa porción de la palabra se menciona. En todo el libro no vuelve a mencionarse. Satanás hace su tarea, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Job? Job, bueno, pues perdió todo. Se enfermó de sarna. De sarna, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió sus ganados, etc. Pero nunca ves a Job hablando de Satanás. No. En todo el libro tú no vas a ver a Job hablando de Satanás. Job ni siquiera menciona a Satanás. Él está aclamando a Dios, al Dios Altísimo. ¿Sí? Y él eleva su mano aclamando a Dios. Y nunca pierde la fe, o sea, siempre está firme, aunque le digan los amigos, su esposa, aunque perdió sus hijos, aunque perdió todo. Job está firme porque sabe perfectamente en el Dios que confía. Bueno, y como Job, como Jonás, cuando le dice aquí en el versículo que leíamos, ¿verdad? Más aún, no me echaste. En el 2:3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No dice que son los marineros, ¿verdad? Él siente la mano de Dios, como lo sintió Job, pero nunca renegó de eso, ¿verdad? No. Pablo, cuando está en la prisión, ahí, prisionero de Nerón, no dice que es prisionero de Nerón, dice prisionero de Jesucristo, ¿verdad? Fíjate nada más las actitudes de estos hombres, ¿verdad? Cómo responden ante la situación difícil, ante la crisis, ante una circunstancia difícil. Jesucristo en la cruz no dice, Padre, mira lo que me están haciendo, ¿verdad? No dice, Padre. No dice, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros, hermano? ¿Cuál es nuestra manera de responder en este momento, en una circunstancia difícil? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Todas las dificultades de su vida están en las manos de Dios. Él tiene un plan, hermano. No se preocupe, si usted es fiel, si usted tiene comunión con Dios, el Señor va a hacer de usted un diamante bien pulido, un diamante muy valioso, hermano, que va a ser inspiración de otras vidas, quizás en su misma familia, que muchas veces muchos de nosotros quisiéramos que toda la familia estuviera entregada y rendida a Dios, y que a veces nada más es una parte de la familia que realmente está en Cristo. Pero a lo mejor ellos van a ver nuestra reacción, van a ver nuestro comportamiento, van a ver nuestro testimonio y los vamos a inspirar, hermanos, a que vengan a los pies de Cristo. ¿No crees tú, Domi? Así es, creo firmemente en eso y oramos mucho por ello. Así es que, bueno, pues nuestra oración, hermanos, y nuestra petición es que como iglesia nosotros también podamos ser redimidos, que podamos ser confrontados con la Escritura y que podamos estar en comunión con Dios y que cumplamos con esa misión que Dios nos dio, como se la dio a Jonás, de ir y predicar a Nínive, que nosotros lo podamos hacer también en la iglesia, Domi. Así es. Que llevemos el evangelio afuera de la iglesia, ¿verdad? Que salgamos de esas cuatro paredes, que nos levantemos y que vayamos, porque hay mucha necesidad, hermanos, con cualquier persona que tú te pares, o sea, y que le compartas el evangelio. Ellos están ávidos de tener palabra. Nosotros tenemos que salir y compartir. Es un punto aquí interesante lo que comenta Domi, porque muchos de nosotros estamos pensando en la felicidad. Nosotros no somos redimidos para ser felices, hermanos. Eso es algo que nos tenemos que quitar, esa idea del mundo de que estamos aquí para ser felices. Nosotros somos redimidos para ser santos, hermanos. Para ser santos, no se olvide de eso. Para eso somos redimidos. No escuchemos al mundo, porque el mundo usa palabras sutiles, palabras comunes que nos seducen, ¿verdad? Y que de pronto caemos en ese diálogo, en esa retórica, ¿verdad?
Así es que lo que nosotros tenemos que tener claro es que somos redimidos, que somos comprados con sangre de Cristo para ser santos. Tenemos que ser ese pueblo santo de Dios que inspire y que influya al mundo. ¿Por qué la iglesia no está influyendo en el mundo? Pues porque hay tanta carnalidad que el mundo es el que está influyendo en la iglesia. Y nosotros somos esos guardianes, esos soldados de Jesucristo que tenemos que trabajar primero en nuestras vidas, ¿sí? Primero en nuestras vidas, lograr esa estatura de varón perfecto a través del conocimiento de la Escritura, a través de la obediencia, a través de la fe, para que podamos nosotros inspirar al mundo. Así es, totalmente de acuerdo. Así es que somos criados por Él y rescatados por Él para el servicio a Él, a Dios, hermano, no para nuestro servicio. Y la pregunta aquí es, ¿está usted en el vientre del pez, hermano? ¿Está usted pasando lo que pasó Jonás, reflexionando, orando, meditando, implorando? ¿Está en el vientre del pez? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Está viviendo alguna prueba, alguna lucha, alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil? ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo estamos respondiendo, don Miguel? Bueno, pues como dice aquí en Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces ahí vemos ese ejemplo de que la fe prevalece ante la carne. O sea que siempre, o sea, Dios, hay misericordia. Bueno, Jonás habla el libro de Jonás habla de la amplia misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, pues si estamos en medio, en la panza en el vientre del pez. Fíjate otra cosa, Domi, en el vientre del pez pues no había luz, estaba todo oscuro, ¿verdad? Sí. Estaba todo oscuro, no vemos nada. Él sentía que el pez se movía, pero no sabía para dónde. Sí. Y muchas veces así son nuestras crisis. De pronto estamos a oscuras, no sabemos qué hacer. Ni para dónde movernos, sí. o sentimos que la circunstancia nos lleva para un lado y para otro lado, ¿verdad? Como Jonás, sentía que se movía, pero no sabía para dónde iba, ¿verdad? Pero nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos esa dirección, tenemos esa brújula espiritual que nos dice hacia dónde nos lleva el Señor, ¿verdad? Así es que no debemos de tener miedo, ¿verdad? Del mismo modo, en nuestras pruebas, nosotros debemos de actuar con la fe y con la certeza de que el Señor es el que conduce el barco, ¿verdad? Así es. Pues hermanos, ya estamos para terminar este estudio del capítulo 2 de Jonás. Espero que haya sido de bendición y que Dios le hable a su corazón, ¿verdad? Que usted pueda acercar su rostro a Cristo Jesús y que pueda buscar su dirección, su amparo, su protección, ¿verdad? Queremos que nos comenten a través del chat de la iglesia qué es lo que le está ayudando estos estudios. Y si quiere agregar algo, compártalo, hermano. Lea este libro de Jonás, haga sus aportaciones. Los hermanos de las células del martes, del jueves, despierten, despierta dormilón, ¿verdad? Como le dijeron a Jonás. Hagan comentarios y hagan sugerencias, hagan aportaciones, porque es muy importante que nos edifiquemos juntos, hermanos. Y como lo he estado haciendo, Domi, pues hoy quiero recomendar 3 libros también. Acaba de llegarme este libro de Miguel Núñez que se llama de pastores y de predicadores, hermanos. Es un libro excelente. No solamente es para pastores, hermanos, es para cualquiera de nosotros. Lo recomiendo ampliamente. Me llegó la semana pasada y ya voy aquí, mire. No ya voy aquí. No ya me faltan esas cuantas hojitas y me acabo el libro. Está otro libro de John MacArthur, Fuego Extraño, hermano. Un libro maravilloso también. Se lo recomiendo ampliamente, hermano. Lea, hermano, lea ahorita que puede, que está en su casa, invierta. Mire, estaba el otro día escuchando que los cristianos, nosotros los cristianos, en un estudio que se hizo en Estados Unidos por Gallup, demostró que los cristianos invierten 7 veces más en cuestiones de diversión, de esparcimiento, que en lectura, que en seminarios, que en conferencias cristianas. 7 veces más en cosas de esparcimiento, de diversión, que en lectura, en edificación, en conocimiento. Mire, este otro libro, hermano, de Miguel Núñez, se llama Jesús. También un libro delicioso, hermano. Lo va a disfrutar, se va a gozar con él, hermano. Haga una inversión en libros, hermano, en estos libros que son pastores que dan un testimonio impresionante de su vida, cómo han tocado
miles de vidas a lo largo de su ministerio, hermanos. Se los recomiendo ampliamente. Pues Domi, prácticamente terminamos aquí este capítulo 2 de Jonás. La próxima semana estaremos estudiando el capítulo 3. Capítulo 3, ¿verdad? así es. Así es que necesitamos, hermanos, ponernos a estudiar, a reflexionar en la palabra. Que podamos nosotros estar fuertes por dentro, hermanos. Que podamos demostrar que los cristianos, como lo hicieron en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que la gente quería ser como los cristianos, que la gente hoy allá afuera quiera imitarnos, hermanos. Necesitamos trabajar mucho en nuestras vidas, necesitamos ordenarnos, necesitamos prepararnos, hermanos, porque recuerde el llamado, estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo, Domingo. Así es, mis queridos hermanos, es un gusto haber estado con ustedes, los esperamos la próxima semana. Y yo les quiero decir que si estamos con Dios y que si estamos fortalecidos en Él, no va a fallar nuestra fe, y aún en situaciones difíciles, aún en tiempo de coronavirus, Dios siempre va a estar con nosotros y Él tiene el control, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos, buenas noches, y vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro y Señor Todopoderoso, gracias, Dios, por esta tarde, gracias, Señor, por acompañarnos, Señor. Bendiga a todos mis hermanos, ponga vallado alrededor de todos nuestros hermanos en la fe, Padre. Y también le pedimos por todas las personas que están atendiendo a los enfermos en los hospitales del mundo, Señor. Y le pedimos por sus siervos, por aquellos hombres y mujeres que llevan su palabra a todos los rincones del mundo, Señor. Y le pedimos, Señor, por todas las familias de la iglesia, Señor. Hago hincapié, Señor, en las peticiones que están en el chat de la iglesia, Señor. Le pedimos que incline su oído, Señor, y que en su voluntad usted permita, Padre, que estas peticiones, estas intercesiones que hacemos por nuestros hermanos o los familiares de nuestros hermanos puedan ser escuchadas, Señor. Gracias, Dios, acompáñenos y permítanos descansar en Cristo Jesús. Le damos gracias por todo lo que usted ha proveído para nuestras familias y lo ponemos todo esto delante de usted, Señor, en el nombre precioso de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.